gracias por el mensaje tan sencillo que nos recordaba el hermano Luis Palau, y tan profundo a la vez, y que, como él dijo en el vídeo, no nos costaba nada a nosotros, pero tanto te costó a ti, Señor. Gracias también por la oportunidad de juntarnos. Gracias, Señor, que esperamos que pronto tú bendigas, Señor, este mundo y que podamos volver a juntarnos más. Y también gracias por poder, sobre todo, poder abrir tu palabra y compartirla. Señor, ayúdame a hacerlo según tu voluntad. Bendíceme a mí, bendice a cada hermano que va a escuchar, que pueda ser de bendición, Señor, que tu pueblo pueda salir alimentado y, sobre todo, como dice nuestro pastor, que nos ayudes a tener esa vitamina A de la aplicación en nuestra vida, Señor. Pedimos tu bendición y tu gracia en este momento. Bendice a los que no han podido venir, a los que están enfermos, a los que están en necesidad. Señor, tu pueblo que está aquí de diferentes maneras, a veces reunido, a veces esparcido, que tú lo bendigas, Señor, y que lo hagas multiplicar, Señor. Que venga tu reino a este lugar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir en el libro de Romanos. Yo voy muy poco a poco, esperemos que el Señor me dé salud para terminarlo y vida. Pero nos quedamos en el capítulo 2, habíamos visto unos versículos y me gustaría continuar desde allí. Vimos todo el capítulo 1, llegamos hasta el 2, versículo 5, y vamos a tomar desde ahí, voy a hacer una pequeña reseña. Pablo nos había estado argumentando que tanto los que viven evidenciando una corrupción clara, que viven practicando el pecado, que viven a sabiendas y abiertamente en pecado, tanto ellos como los que viven una falsa piedad, que conocen a lo mejor la palabra, que dan una apariencia, tienen una falsa ilusión, quizá por conocer la ley, tanto uno como otro, los últimos apoyándose a lo mejor en condenar a los demás, en decir yo soy mejor, como un juego de niños, que otros. Tanto unos como otros están en peligro bajo la ira de Dios. Y ahí vimos el último versículo, capítulo 2, versículo 5, mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahí nos quedamos. Pablo estaba hablando a esos dos grupos de personas. Luego vamos a ver que el segundo lo identificaba él claramente con los judíos que tenían la ley. Hoy en día nosotros lo podríamos aplicar a nosotros mismos, que tenemos la palabra de Dios y podemos estar viviendo una falsa ilusión por cumplir ritos y demás y no tener un corazón arrepentido. Y ahí retoma, y vamos a leer desde ahí, versículo 6 hasta el 16. Leo versión de las Américas. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego, pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas, pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley, serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley. Estos serán justificados. Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley
escrita en sus corazones su conciencia, dando testimonio, y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. En el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Vamos a ver si llegamos hasta ahí. En principio, cuando leemos el versículo 6, hay una aparente contradicción, porque dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No sé si voy a poder con esto. Los voy a ver nublado. Y claro, el apóstol Pablo va diciendo claramente en el capítulo 1 y hasta llegar a este punto que la justificación del pecador es por la fe. Y eso está muy claro en todo el libro de Romanos, está muy claro en toda la Biblia. Entonces, si Dios, yo pensaba para mí, si Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras, estoy perdido por todo lo que leí antes. Pero no hay una contradicción. Es que Pablo está hablando de algo que es real, también para los creyentes como para los no creyentes. Dios va a pagar a cada uno conforme a sus obras. ¿Y cómo lo podemos entender? Primero, que si seguimos leyendo la misma carta de Pablo, Pablo se va a rectificar una y otra vez que no hay justo ni aun uno. En Romanos 3:23, él dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Estamos todos en la misma condición, tanto judíos como gentiles. No nos podemos justificar si no es por la fe en la obra de Jesucristo. Entonces, ¿cómo lo podemos entender? Pues vamos a ver 1 Corintios 3, que es uno de los pasajes bíblicos, aparte de la continuidad en Romanos, que nos explica esto. 1 Corintios 3, a partir del versículo 10. Aquí rápidamente doy lo que ya conocemos, es un pasaje conocido. Había divisiones en la iglesia de Corintio, unos se inclinaban por Pablo, otros por Apolos, y ahí había un que yo soy de este, yo soy del otro, prefiero al este, prefiero al otro, y Pablo tiene que poner orden. Y dice en el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento, esta es la palabra que nos tenemos que quedar, y otro edifica sobre él. Pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo, el fundamento de la salvación para nosotros que creemos en el Señor, que es por la fe, la salvación es en Jesucristo, que es nuestro fundamento. Ahora bien, si sobre el fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Como hemos escuchado en el vídeo también a nuestro hermano, los que somos del Señor y estamos en su mano, nadie nos puede arrebatar de ese lugar. Tenemos el fundamento que es la fe en el Señor Jesucristo. Por gracia somos salvos, no por obras. Y solamente el justo por la fe vivirá. Los que tienen este fundamento. Ahora dice que va a haber un fuego en aquel día, en el último día, que va a probar la obra de cada uno. O sea, aún a los creyentes, el Señor no nos libra de que nos va a pasar revista, nos va a pasar un juicio de obras. Sobre lo que hayamos edificado, el Señor nos va a pedir cuentas. Y si se quema todo porque no valía la pena, pues vamos a ser salvos como por fuego, dice la palabra. Ahora, si es oro, material precioso, el Señor nos va a dar recompensas. O sea que ahí tenemos también en la palabra
una indicación de que las recompensas van a ser diferentes, como también en la palabra está muy claro, y en el mismo pasaje que estamos viendo ahora vamos a ver también, que aún el castigo para los que rechazan al Señor también es diferente. También hay diferentes grados según la luz en la conciencia que teníamos cada uno, según el grado de rechazo a esa conciencia, a esa ley escrita que el Señor dejó en cada ser humano para saber qué es el bien y qué es el mal, para tener una manera de medir, porque Él es el juez de toda la tierra. Vamos a seguir entonces. Queda claro que así nos va a juzgar el Señor por obras. Me gustaría leer, me gustaría leer algo que, por eso tengo aquí la tablet, que va a ser más rápido que yo lo lea, que tiene que ver con esto. Y dice así, sucede una y otra vez que cuando Pablo enfatiza la soberanía divina o la actividad salvadora, él inmediatamente la vincula con la responsabilidad humana. Esto lo vemos en Efesios 2, del 8 al 10, Filipenses 2, 12 y 13, 2 de Tesalonicenses 2, 13, 2 de Timoteo 2, 19. Aunque damos por sentado que el hombre no puede cumplir sus tareas o llevar a cabo sus responsabilidades por su propia fuerza, sin embargo, es él a quien la tarea le es asignada. Dios no asume esta tarea por él, pero en su gracia y amor soberanos, Dios premia al hombre por su fidelidad en cumplir lo que se le ha asignado. Lo que es más, tanto las recompensas como los castigos son distribuidos según el grado de fidelidad o infidelidad mostrado por la persona. Al fin y al cabo, la persona que desestima la doctrina de la responsabilidad humana, que es completamente bíblica, es la que tiene un problema de interpretar las Escrituras. Quería leer esto porque creo que lo deja muy claro a lo que se refiere Pablo en este versículo. Número 6. Y vamos a seguir, dicho esto, adelante. Dice, ahora dice, pagará cada uno conforme a sus obras, a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. También me gustaría que si lo pudiéramos subrayar, sea el versículo que nos quedemos. Porque a veces parece un poco negativo el pasaje aquí. Me parece que me toca a mí ser el que habla todo lo negativo. Pero este es un versículo que me gustaría que nos quedásemos. A los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Mi oración y mi deseo para mí mismo y para nosotros, para la Iglesia, es que nosotros seamos los que estamos incluidos en este versículo. Perseverancia en hacer el bien, buscar gloria, que no está mal, porque es buscar la gloria del Señor, honor e inmortalidad, vida eterna, que seamos nosotros los que estamos en este versículo incluidos. Y en contraste, que es tan fuerte el versículo 8, pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Como dije, hay un contraste tan fuerte ahí. Ahí notamos lo que vimos hace un momento. En ese contraste, la diferencia es el fundamento, es el Señor Jesucristo. En ese contraste hay una diferencia de deseo en el corazón. El problema entre esos dos grupos de personas es que unos tienen el corazón regenerado y otros no. Unos tienen un corazón que tiene un deseo por perseverar en el bien hacer, en buscar gloria, honor, inmortalidad, y los otros no. Así que la salvación, como dijimos al principio, no hay contradicción en este pasaje, es a través de la fe, a través del Señor Jesucristo, que es el fundamento, y a través de los que tienen un corazón entregado, cambiado al Señor, y desea perseverar y seguir. Eso no quiere decir que vamos a ser perfectos, evidentemente, vamos a seguir teniendo lucha con el pecado. Luego Pablo en Romanos
6 y demás nos explica la batalla encarnizada que tenemos los creyentes contra la carne, y es una realidad, pero la realidad es que los que están en Cristo Jesús tienen la victoria. El Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha dado la vida, dice Pablo más adelante en el 8. Entonces, hemos de entender bien este versículo, estos versículos. El versículo 9. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente, que conocía la ley, y también del griego, del que no conocía la ley. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Lo mismo, entre el versículo y 10, un claro contraste. A mí me venía a la mente cuando leía estos contrastes de 7 y 8 y 9 y 10, las palabras del Señor. La Biblia siempre se explica de la mejor manera a través de la misma palabra, por eso es la palabra de Dios. Y me venía a la mente muy fuerte la parábola del trigo y la cizaña. El Señor lo dice claramente, crecen juntas, no hay manera de separarlas. Y dijo, vamos a quitarla, y dice, no, déjala que tienen que crecer juntas, porque si arrancas la cizaña, puede ser que dañes también el trigo. Entonces hay que dejarlos crecer y al final, cuando vengan los ángeles y cuando el Señor haga el juicio, pues se va a saber de dónde era cada uno. Después hay otra parábola también de los peces, ¿os acordáis? Que el Señor recoge peces y los separa, los buenos de los malos. Y a mí lo que más me asusta, por eso digo que soy el malo a veces que le toca hablar aquí, es que la parábola del trigo y la cizaña, como otras parábolas que malamente yo había entendido de pequeño, siempre pensaba que se refería a la iglesia y a los que están fuera de la iglesia, pero cuando uno profundiza en la palabra del Señor, generalmente no es así. Generalmente está hablando en general. ¿Podemos ser trigo y cizaña dentro de esta iglesia? ¿Creéis que sí o que no? Pues sí. Totalmente. Es lo que la palabra enseña. Y no lo sabemos. El Señor es el que lo va a decir. A mí me entraba un poquito de temor y decir, Señor, ayúdame y ayúdanos a buscarte de todo corazón y a ser sinceros en nuestra relación contigo, en no apoyarnos en nada que no sea el sacrificio del Señor Jesucristo por nosotros y saber que Él es nuestra justicia y nada de lo que podamos hacer, ni representar, ni que otros digan de mí, ni nada es lo que me va a justificar, sino una verdadera fe en su sacrificio, como vimos en Romanos anteriormente, en que Él llevó la ira de Dios en la cruz que me correspondía a mí, para que yo pueda tener su justicia y tener vida eterna con Él. Así que este pasaje es muy fuerte, porque dice que habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también del griego. Y el versículo 11, porque en Dios no hay acepción de personas. Sigo leyendo. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley, serán juzgados. Muchas veces yo me preguntaba, y seguramente vosotros también, ¿qué pasa con los que no escuchan el Evangelio? Pues hay gente que empieza a hacer malabares y empieza a sacar cosas de contexto y de la Biblia y empiezan a imaginar, bueno, pero Dios es tan bueno, Dios es tan bueno que no va a permitir que la gente se pierda, porque Dios es muy bueno. Y hay gente que en esa línea cree que hasta va a perdonar al mismo Satanás, porque es tan bueno que no lo va a condenar. Pero yo no lo digo solo por este versículo. Todos mis estudios que he hecho hasta ahora no encuentro nada en la Biblia que diga algo diferente a este versículo. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, así como los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Con esto tenemos que tomar muy en serio
yo el primero y como iglesia, de que tenemos que hablar del Señor. El Señor dice que somos nosotros sus colaboradores y que Él como que clama reconciliados con Dios a través de nosotros. Así que no tenemos ni excusa ni otra forma de hacerlo. El Señor nos ha llamado a nosotros, su iglesia, a hablar del Señor. Que el Señor nos dé sabiduría, que el Señor nos dé gracia, que el Señor nos dé puertas abiertas. Esa es la oración que tenemos que tener para poder compartir el Evangelio como Él quiere que compartamos. Porque los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los que cumplen la ley, esos serán juzgados. Y justamente por eso, por este versículo, sin el Evangelio, sin el fundamento de Jesucristo en la vida a través de la fe de la persona, nadie puede cumplir este versículo. Porque justamente dice que sino los que cumplen la ley, esos serán justificados. ¿Hay alguien que pueda cumplir la ley y ser justificado aparte de la fe en el Señor Jesucristo y tener el perdón y su justicia? Pues no hay nadie. No hay justo ni aun uno. Así que es muy clara la Escritura. Todo ser humano está bajo la ley moral de Dios. Lo hemos visto ahora más adelante también cuando habla de la conciencia. Nadie se puede escapar de esto. Cuando... ¿dónde me he quedado? 14, perdón. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Lo que hablábamos antes, lo de la conciencia, lo que nos indica lo que está bien y lo que está mal, y de acuerdo a eso muchas personas también serán juzgadas. En el día en que según mi evangelio Dios juzgará los secretos de los hombres mediante Cristo Jesús. Yo me quedé con mi evangelio porque me llama la atención que Pablo lo remarque tanto. Y es de remarcar, y más que todo hoy en día tenemos que predicar el evangelio que predicaba Pablo. Él dice mi evangelio porque él sabe que el evangelio que está predicando es el evangelio de Jesucristo. Y él dice mi evangelio porque también sabe, aún en esa época, que se predican otros evangelios, que no son el evangelio. Y él lo que acaba de argumentar desde 1 hasta aquí es el evangelio del Señor Jesucristo, es el evangelio que tenemos que predicar. El evangelio que Pablo dice, mi evangelio, es el evangelio que nos ha dicho en el 1:18 que hay malas noticias, como vimos antes. Hay unas muy malas noticias. La gente no va a escuchar las buenas noticias si no sabe que está en medio de unas muy malas noticias. Sin la fe en Jesucristo, sin recibir al Señor en nuestro corazón, sin arrepentirnos de nuestros pecados, las noticias son muy malas, son horrorosas, son de la ira del Señor sobre ti por la eternidad. Y parece demasiado para esta época. Hoy no puedes predicar así. ¿Qué amigos vas a tener? ¿Qué compañero de trabajo vas a tener? ¿Cómo no me van a quitar de YouTube o de donde sea si me están grabando y hablo así? Pero es la realidad. Si somos flojos y edulcoramos el Evangelio, no vamos a estar predicando mi Evangelio que dice Pablo aquí. Vamos a estar predicando otro Evangelio. Y Dios me hizo pensar mucho en esto a través de la palabra, porque yo me doy cuenta que ya estamos en medio de este problema. La iglesia ya está en medio de este problema.
no va a pasar mucho más tiempo donde vamos a empezar a tener problemas por decir todo el consejo de Dios, de principio a fin. Va a haber gente que va a empezar a obviar ciertos pasajes de la Biblia para que no le digan tal y tal y tal persona, no le diga nada. Y nosotros vamos a tener que posicionarnos por la fuerza. Y tenemos que ir a lo que acabamos de ver. El Evangelio que tenemos aquí es el Evangelio que tenemos que predicar. Quisiera hacer una salvedad antes de terminar, que también leyendo las cosas que estaba leyendo en cuanto a este pasaje me parecieron adecuadas para mencionar. Primero, lo que dije antes, que hay diferentes grados de castigo, de premios, y me gustaría leer un pasaje en Lucas 12, para que esto quede un poco más claro. Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48. El Señor Jesús hablando. Una parábola, la parábola del siervo fiel y del infiel. Y aquel siervo que sabía la voluntad del Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no la sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él. Y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Aquí está hablando exactamente de lo mismo. Nosotros tenemos el privilegio enorme de haber conocido al Señor, de conocer su palabra. Yo muchas veces temo también cuando hablo porque digo, el Señor dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que podéis recibir mayor condenación. Todo lo que el Señor nos da de luz es una bendición y tenemos que aprovecharlo, pero también es una gran responsabilidad que tenemos porque se nos va a demandar más por lo que sabemos, por ejemplo, cómo predicamos, y al que no sabía se le castigará poco. Ahí tenemos lo que mencionábamos antes, diferentes tipos de castigos. Otro punto que quería también enfatizar es que el hombre necesita al Señor, como hemos dicho, en un sentido está totalmente depravado, en un sentido de que no puede salvarse a sí mismo. Necesitamos la obra del Espíritu Santo, la regeneración, clamar al Señor, Señor, ayúdame, arrepentimiento y fe, para que el Señor haga una obra que nosotros no podemos hacer, cambiar ese deseo del que estábamos hablando antes para poder estar en ese versículo 7 que queremos estar, en esa perseverancia en bien hacer, en esa búsqueda de gloria, en esa búsqueda de honra, de vida eterna. Pero también el Señor, cuando juzga según las obras, como hemos leído, tanto a creyentes como no creyentes, es también porque ha dejado luz también en los no creyentes. En otra palabra, el hombre no es absolutamente depravado. El hombre no está todo lo corrompido que podría estar. Por eso el Señor dijo, los malos también saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿no? Y también los que son malos saludan a los que los aman y todo esto, pero vosotros tenéis que hacer lo contrario, vosotros tenéis que ser aún más, ¿no? Ir un paso más allá. Y con esto sí termino, bueno, digo siempre termino y no termino nunca. Yo escuché una cosa y la quiero compartir, aunque parezca un poco descolgada, porque yo sé que cuando se leen estos pasajes y se leen con detenimiento y se leen con profundidad, queriendo entender al Señor, surgen preguntas. Y yo pasé un tiempo donde me hacía esta pregunta. Creo que me la hacía porque veo la dureza de cuando uno tiene que predicar el Evangelio como lo tiene que predicar a las personas. Y yo sé que mucha gente se lo hace también. Y uno dice, cuando ve el castigo que el Señor va a aplicar a los que rechazan la gracia de Dios, uno se pregunta, ¿pero no es demasiado?
¿Acaso no se pasa un poco? Porque la gente te lo va a decir. La gente te va a argumentar. Dios no puede ser así. Dios no puede ser tan cruel en mandar a la gente al infierno. Pues yo también me lo hice a veces esa pregunta. Digo, ¿será que tengo que aflojar? ¿Será que tengo que poner el Evangelio un poquito más suave para que no? Porque a lo mejor no es tan así. Pues repito lo mismo. La palabra del Señor es muy clara y a mí me ayudó algo a entenderlo. Escuché a un teólogo que dice lo siguiente, y esto a mí me fue muy bueno en mi entendimiento. Él dice, en Adán, el Señor Jesucristo es el segundo Adán, que vino a hacer lo que el primero fracasó. Pero Adán nos representó mejor que nadie. En el huerto del Edén, Adán era el mejor representante que tú podías tener. A lo mejor hoy te encomiendas a un político y lo votas para ver si hace lo que tiene que hacer y te falla. El delegado en el trabajo, lo mismo. Pero Adán lo hizo Dios sin pecado. No venía con una madre y un padre pecador. Estaba perfecto con la perfecta posibilidad de elegir. Y cuando Dios hizo al hombre, en su mente, Adán, dentro de Adán estaba toda la humanidad. Así como habla muchas veces de los patriarcas que en Abraham fueron bendecidos los demás porque estaba en sus lomos, dice muchas veces la palabra de Dios. Así todos nosotros estábamos en Adán representados y Adán tenía una comunión perfecta cara a cara con Dios y se le ocurrió, por la libertad real que tenía, desafiar al Dios eterno en las narices. Y Dios le había dicho, el día que no respetes lo único poquito que te pido para que solamente estés reconociendo que yo soy el eterno, que yo soy tu Dios, ese día morirás. Y sin embargo lo hizo. Y nosotros estábamos representados por Él mejor que nunca jamás lo podrías tú hacer ahora mismo si tendrías la oportunidad de estar tú ahí. Así que el castigo de Dios es no solamente que no es cruel, ha sido bueno, ha sido misericordioso porque no murió el mismo día. No nos dejó la perdición hasta el final del último hombre que iba a nacer, sino que en el mismo momento, cuando habla con la mujer y con el hombre y con la serpiente, le dice que de tu simiente iba a salir uno que te iba a aplastar la simiente de la serpiente en la cabeza, que es el Señor Jesucristo. Así que fijaos, si Dios no es misericordioso y bueno y todo lo contrario que es la idea que Satanás nos quiere poner en la cabeza de que Dios es muy cruel. Dios no es cruel en absoluto. Dios es misericordioso en extremo hasta dar su Hijo en la cruz del Calvario. Y ese es el Evangelio que tenemos que predicar, aunque a la gente le parezca que Dios es cruel. Dios no es para nada cruel. Quería enfatizar eso y ahora sí que termino. Seamos los del versículo 7 de Romanos, aquellos que perseveran en hacer el bien, que buscan gloria, honor e inmortalidad, vida eterna. Dos imágenes, la guerra y el sueño. Dios me habló mucho también en cuanto a esas dos imágenes. Muchas veces, estamos constantemente en una guerra, pero no nos damos cuenta. En nosotros mismos, contra nuestra familia, contra que no prediquemos este evangelio que salva. Estamos en una guerra, a veces estamos siendo lastimados por culpa nuestra, por nuestros pecados, por lo que hacemos, somos heridos y no nos damos cuenta que estamos en la guerra, pero estamos en la guerra. Y el sueño, muchas veces estamos dormidos. Yo el primero, estamos dormidos y sin embargo la palabra del Señor es el despertador.
Cuando empiezas a profundizar en la palabra del Señor, te despierta. La palabra del Señor es la realidad. Hemos de velar, de permanecer despiertos y de ser los despertadores para este mundo que está dormido. Así que me aliento y nos aliento a que busquemos gloria, busquemos honor e inmortalidad y perseveremos en hacer el bien, porque el resultado es la vida eterna con el Señor. Amén. Amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, que muchas veces nos despierta, es dura. Pero, Señor, tenemos que ser fieles a lo que dice tu palabra y no a lo que nosotros podamos creer, no a lo que nosotros podamos imaginar, no a lo que nosotros a veces nos dejamos convencer por el argumento del mundo y suavizamos las cosas y no somos claros, o nos avergonzamos o nos da miedo. Ayúdanos, Señor, a no avergonzarnos de ti. Ayúdanos, Señor, a, como dice Javi tantas veces, cuando estamos esparcidos fuera, ser la iglesia que tú quieres que seamos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a tener esas puertas abiertas, como te pedía Pablo en oración, que orasen por él, que el Señor le abra puerta para poder hablar a las personas que no te conocen, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo siga haciendo la obra de llamar, de regenerar, que siga derramando verdadero arrepentimiento y fe a nuestros compañeros de trabajo, vecinos, amigos, familiares que no te conocen, porque el día puede llegar pronto, que tú vengas o que nos llames y ya no estemos. Pedimos, Señor, que hagas la obra, que levantes tu iglesia, que la llenes, Señor, de tu Espíritu Santo, que nos llenes, Señor, de tu celo, de tu gracia, Señor, para poder predicar, para poder ir adelante, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias, Señor, porque has salvado este puñado de hijos tuyos aquí en Ceuta y los quieres hacer más grandes, Señor. Pedimos, Señor, que así lo hagas, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.